El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una carta de presentación muy sencilla que consiste en 3 elementos: violencia, violencia y más violencia. Esta organización criminal liderada por El Mencho Oseguera Cervantes ha llevado el accionar del narcotráfico a niveles brutales de asesinatos, torturas y vejaciones en general. Lo increíble de los sicarios que componen su agrupación es que no solamente descargan estas sanguinarias acciones en contra de sus enemigos en el rubro ilegal, sino que además lo hacen con las autoridades para que entiendan que nadie puede meterse en sus negocios. En este video te contaremos cómo opera el CJNG, cómo está compuesto y cómo es su mortífero repertorio. Para ello vamos a ejemplificar con un atentado ocurrido en junio de 2020, pero podríamos haber elegido muchísimos más, ya que el poder de fuego y de violencia de este grupo narco no conoce límites. Bienvenidos otra vez a Militarmente y prepárense para una aterradora historia de la organización más sanguinaria de México. ¡Comencemos! En diferentes zonas de México, el dominio de grupos criminales, sobre todo de cárteles de narcotráfico, es un fenómeno cada vez más común. Estas agrupaciones criminales toman el territorio de forma violenta e ilegal y luego se lo disputan con las Fuerzas Armadas Nacionales y sus competidores de otros cárteles. En Michoacán, por ejemplo, a diario hay al menos 2 asesinatos como consecuencia de esta situación insostenible. La población vive en constante terror, siempre en medio de estas disputas por el control del territorio. Es moneda corriente que se conozcan noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Las fuerzas de seguridad, tanto las federales como las locales, son objetivos frecuentes del crimen organizado. Esto se debe a que los sicarios quieren desincentivar las redadas militares y sobre todo porque ahora tienen el poder de fuego para hacerlo. Las guerrillas narco hoy tienen tanto o más armamento como los soldados a los que se enfrentan. Michoacán es uno de los frentes en donde se producen muchos de estos violentos combates. Esta zona es un territorio en disputa entre los grupos de autodefensa y el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido señalado por las autoridades como responsable de incontables ataques a policías y elementos de la Guardia Nacional, siempre con consecuencias fatales. Por ejemplo, el 14 de octubre de 2019, un grupo de agentes que se encontraba patrullando el municipio de Aguililla fueron emboscados por criminales armados. En dicho atentado, al menos 13 policías murieron y otros 9 resultaron heridos. Estas patrullas salieron por la mañana para cumplir el mandato judicial de acompañar a una madre y a su hija a hacer una diligencia en Morelia, la capital de Michoacán, dada la peligrosidad que acusa esta zona. En el trayecto fueron atacados por más de 30 personas en posesión de armas de grueso calibre a bordo de 5 vehículos blindados, una clásica trampa del cártel. Durante la masacre, como no podía ser de otra manera, los miembros del CJNG filmaron todo lo sucedido a modo de firma de los crímenes cometidos. Pero el atentado del que vamos a hablar hoy es más salvaje, ya que los rumores dicen que fue llevado a cabo por una razón muy simple: por aburrimiento de las tropas del CJNG. En una carretera rural de Chinicuila, también en el estado de Michoacán, elementos de la Guardia Nacional patrullaban tranquilos y despreocupados. Si bien los informes oficiales dicen que no había razón para que vigilaran esa zona en particular, hay fuentes que indican que se encontraban realizando esa ronda porque estaban intentando encontrar maquinaria pesada utilizada para construir caminos en la selva, que había sido robada por los narcos. Cualquiera fuera la razón, este contingente de la Guardia Nacional fue emboscado por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación el 7 de junio de 2020 a las 7:35 de la tarde. Los efectivos circulaban por el sitio a bordo de 2 camionetas de la Marina y Guardia Nacional, cuando en el trayecto al menos 10 vehículos de los sicarios ya los estaban esperando para atacarlos. Al detectar las unidades de los uniformados, los criminales abrieron fuego en su contra sin mediar ningún tipo de palabra. El armamento utilizado por el CJNG era verdaderamente escalofriante, ya que dispararon a la comitiva con rifles de asalto y fusiles Barrett calibre .50.
Ante la situación de hostilidad inmediata, los agentes descendieron de sus vehículos y se colocaron en la parte trasera para resguardarse y tener un lugar más seguro desde el cual responder al fuego enemigo. Según atestigua un video grabado por los propios uniformados, nunca dejaron de contestar los disparos de los guerrilleros narco, aún estando en inferioridad de condiciones. Finalmente, los efectivos consiguieron replegar a los sicarios, pero el precio fue verdaderamente muy alto. 4 elementos de la tropa resultaron heridos y lamentablemente 2 de ellos perdieron la vida en el lugar a poco de comenzar el enfrentamiento. En el evento fallecieron los oficiales César David R. y Néstor Daniel S., mientras que los uniformados Sheila Berenice G. y Flavio Oscar G. fueron trasladados a un hospital donde fueron atendidos y salvados de una muy probable muerte. Hasta el día de la fecha, las autoridades no han detallado los motivos del ataque, aunque aquel sitio era conocido por los violentos pleitos entre cárteles y elementos de las Fuerzas Armadas. La sospecha de que fue un atentado sin sentido para divertirse sigue resonando al interior de las fuerzas. Si bien no se pudo constatar oficialmente, se sospecha que también fueron abatidos algunos de los sicarios del clan narco que cometió el ataque, entre ellos presuntamente Nazario Cázares, alias El Sello Rojo, lugarteniente del CJNG en la región. El Sello Rojo, oriundo del poblado La Nuez del municipio de Chinicuila, era uno de los hombres más fuertes y cercanos al Mencho Oseguera Cervantes. Se presume que antes de unirse a las filas del CJNG, perteneció a las autodefensas de la Sierra Costa, donde adquirió todos los conocimientos del territorio y cómo manejar distintos armamentos. Cuando la policía comunitaria a la que pertenecía se desintegró, Cázares vio la oportunidad de poder crecer como criminal poniendo al servicio del mejor postor sus conocimientos. De acuerdo con investigaciones del área de inteligencia mexicana, el Sello Rojo pertenecía al grupo élite que el Mencho comandaba personalmente. Pero ¿quién es este siniestro personaje y qué tan peligrosa es la organización que comanda? El Cártel de Jalisco Nueva Generación es una agrupación criminal que fue el resultado de un conjunto de muertes, capturas y enfrentamientos entre cárteles más antiguos que lo precedieron. Su singularidad más característica es su brutal y despiadado uso de la violencia, además de la divulgación de videos morbosos, en los cuales hace gala de todo su salvajismo mostrando las muertes y torturas que comete. Su idea es sembrar el miedo y la desesperación entre todos los que tengan la mera idea de animarse a enfrentarlos. Hoy en día es una de las organizaciones criminales más importantes de México y a pesar de la captura de algunos de sus principales jefes, el grupo parece continuar expandiéndose a fuerza de masacrar civiles, enemigos y autoridades que intenten detenerlos. El líder de esta organización narco es el violento carnicero humano El Mencho Oseguera Cervantes, un sádico criminal que ha hecho de la violencia una forma de vida, de conducción y de llevar adelante sus negocios ilegales. Sus tácticas siempre fueron claras. Al enemigo se lo asesina sin piedad. El CJNG es una organización que hace de los asesinatos en masa, tortura de enemigos y exhibición de cuerpos en la vía pública una forma de comunicar que ha llegado para quedarse. Se estima que el Cártel de Jalisco Nueva Generación es el responsable de la mayor cantidad de muertes de criminales, de civiles y de fuerzas de seguridad en toda la historia de la lucha de México contra el narcotráfico. Ya hemos mencionado el atentado del CJNG contra las autoridades, pero la violencia de este cártel también afecta a civiles. Entre otros hechos sangrientos, el Mencho fue el culpable de la muerte cruenta de una niña y un niño de 10 años que fueron dinamitados por el aire mientras eran filmados por los teléfonos de sus soldados. Este tipo de actos de crueldad y salvajismo harían que los enfrentamientos entre distintas facciones narco y con las milicias mexicanas lleguen a niveles de agresividad nunca antes vistos. Como si esto fuera poco, los miembros del CJNG están armados como una organización paramilitar digna de temer. Diversos informes de las autoridades indican fehacientemente que advierten la posesión de lanzacohetes RPG-7, lanzallamas industriales, rifles de asalto, vehículos blindados y más de 3 millones de cartuchos de municiones para abastecer este impresionante arsenal destinado a causar terror. Con estos armamentos, un conocimiento táctico y estratégico del terreno y de las Fuerzas Armadas, en combinación con una verdadera inhibición para utilizar la violencia como recurso de negociación,
Estamos frente a un cártel que ha cambiado para siempre el juego del crimen organizado en México. Desde el año 2019, el Mencho ha buscado por tierra y aire apoderarse de los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, Aquila y Tepalcatepec, lo que lo convierte en una amenaza nacional. El CJNG también ha perpetrado ataques en Aguililla, Buenavista, Los Reyes, Peribán, Jacona, Cotija, Tocumbo y Tinguindín, solamente por contar los municipios más importantes, donde esta agrupación llevó adelante los más sanguinarios atentados. Esto suponía una paz al menos transitoria para los poblados de la Tierra Caliente, Costa, Sierra Costa y Occidente de Michoacán. Sin embargo, la semana posterior a los atentados del 7 de junio, estas pequeñas localidades han sido testigos del retorno de los grupos armados de sicarios que han regresado a patrullar las calles, a veces a pie, otras veces con sus temibles vehículos acorazados. En estos territorios tan codiciados, aumentó también la vigilancia de civiles armados y de fuerzas militares locales y federales que buscan poner un alto al avance del CJNG y otros grupos narco. A pesar de los esfuerzos justicieros de la población y las autoridades, fue inevitable que se reactivaran los ataques criminales. Esta vuelta de la violencia cobró vida a través de nuevas amenazas de El Mencho, contra quienes en su momento lideraron los grupos de autodefensas que se animaron a desafiarlo. Soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del abuelo y con la gente que levante un arma en contra de mi gente. Le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas. En una muestra obscena de poder, los grupos de entre 20 y 25 camionetas con sujetos armados encapuchados recorren las comunidades de Michoacán amedrentando a la población, así como a los limítrofes estados de Jalisco y Colima. Las caravanas son encabezadas por camionetas blindadas artesanalmente por los narcos llamadas monstruos, que son una de las unidades más temidas por la ciudadanía mexicana. Las siglas FEMCJNG coronan el escudo de una calavera con boina que está pegado en la puerta del conductor. Se trata de una Ford Raptor blindada con placas de acero en las ventanas y al frente, desde donde sobresale el cañón metálico de un fusil Barrett calibre 50. Como si se tratara de un desfile infernal, los vehículos van con la lentitud suficiente para ser apreciados y temidos en calles poco amplias al interior de alguna colonia. Al tiempo que la circulación es filmada por miembros del CJNG, pareciera que el único propósito del video es compartir la ruta de la caravana. El conductor del jeep gris que sigue saluda a quien graba y después cargará el material en TikTok para que todo el mundo se entere que allí manda el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pese a la alerta de pobladores y autoridades, el CJNG reactivó el envío de sicarios y armamento vía aérea a Aguililla, su principal y único centro de operación en el estado. Los habitantes revelan que muchos de los sujetos armados son extranjeros que por su acento, idioma y rasgos físicos son guatemaltecos, salvadoreños y haitianos. Denunciaron que en este poblado, la tierra natal de El Mencho, montaron campamentos y centros de adiestramiento en armamento y explosivos, por lo que tienen temor a una guerra más cruenta. Los pobladores quedaron en medio de una disputa sin control y amenazados a cada segundo por el grupo criminal que lidera Nemesio Oseguera. Ya estamos llegando al final de esta entrega y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que la violencia sin límites del CJNG puede volverse en su contra en algún momento? Las muertes grotescas y sanguinarias son una marca registrada de los cárteles de México, los cuales se encuentran entre las organizaciones más violentas del planeta. En 2018 este infierno llegó a un pico histórico cuando se reportó la desaparición de 3 estudiantes de cine. La respuesta parecía estar relacionada al mundo del narcotráfico, pero nadie entendía qué unión tenían estos jóvenes con el crimen organizado. En este nuevo video de Militarmente queremos relatarte una tragedia sin sentido, en la cual un simple malentendido derivó en golpizas, asesinatos múltiples y el hallazgo de una casa de torturas con decenas de cuerpos diluidos en ácido. Acompáñanos para conocer todo al respecto.
Después de 35 días de la desaparición de 3 estudiantes de cine en Tonalá, Jalisco, hoy se dieron a conocer avances en la investigación. Los estudiantes de cine Javier Salomón, Marco Ábalos y Jesús Daniel Díaz habrían sido asesinados producto de una guerra entre cárteles. En marzo de 2018, todo México se hacía la misma pregunta. ¿Dónde están los estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá? Después de un mes de incertidumbre e indignación, el público finalmente supo el destino de los 3 jóvenes. Las autoridades policiales confirmaron el asesinato de los desaparecidos a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización criminal más peligrosa de todo el país. Pero ¿por qué los hombres del Mencho Osegueda Cervantes se ensañaron de tal manera con 3 inofensivos estudiantes de cine? La respuesta es tal vez la mayor tragedia: por un simple error. La dolorosa historia comenzó el 19 de marzo de 2018, cuando los 3 amigos, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, recibieron la tarea de filmar un cortometraje. Sus nombres eran Salomón Aceves, Marco Francisco Ábalos y Jesús Daniel Díaz, y para la asignación decidieron viajar hasta el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco. Pasaron toda la tarde realizando su tarea con la mayor normalidad. No sabían que esa sería la última actividad académica de sus vidas. Cuando los jóvenes estaban de regreso, el automóvil en el que viajaban se malogró, por lo que quedaron varados. Cuando se bajaron del vehículo para revisar la falla, fueron rodeados por 2 camionetas de las que se bajaron al menos 6 hombres armados, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Había comenzado una pesadilla que terminaría en un brutal asesinato múltiple. Los estudiantes habían filmado en una finca que estaba bajo control de un cártel enemigo, por lo que los criminales supusieron que los jóvenes eran traficantes de esa organización. El CJNG transportó a los estudiantes hasta una vivienda a unos 6 kilómetros. Más tarde se supo que se trataba de una infame casa de torturas donde perdieron la vida muchísimas personas. Una vez en el lugar, se dio un largo y brutal interrogatorio que incluyó golpizas y heridas cortantes. Los sicarios querían obtener información sobre el cártel Nueva Plaza, y ni los llantos ni las súplicas de los estudiantes de cine convencieron a los hombres de su error. De acuerdo a la jefa de investigaciones, Lisette Torres, uno de los jóvenes secuestrados murió a causa de las heridas recibidas, por lo que los narcotraficantes decidieron matar a los otros 2. Los cuerpos sin vida fueron llevados a una tercera locación para la desaparición de los restos. Los cárteles narco eliminan decenas de personas por día y no tienen el tiempo ni el espacio físico de dejar tumbas abiertas a lo largo y ancho de todo México. Ante ese mórbido problema logístico, surge una solución increíble: la disolución de cadáveres. En la tercera finca, la fiscalía encontró 46 bidones con ácido sulfúrico y 3 recipientes con restos orgánicos mezclados con dicha sustancia. Una vez revelado el paradero de las víctimas, la Fiscalía de Jalisco amplió detalles sobre cómo lograron confirmarlo gracias a manchas de sangre. Se pudo obtener el perfil genético de una mancha hemática que corresponde con los familiares de Jesús Daniel, y durante el transcurso de los análisis posteriores también se localizó material biológico de otro indicio de Marco Francisco. Esta increíble historia pudo ser reconstruida en parte gracias al trabajo de las fuerzas policiales, pero también debido al testimonio de un rapero mexicano conocido como QBA, quien confesó trabajar para los cárteles y haber participado en la disolución de los cadáveres. En su canal de YouTube se ven videoclips donde ostenta drogas, armas, motos y autos de lujo. Mi vida sí me gusta la loquera, balaceras y las putas. Pero su realidad era muchísimo más precaria. Tras ser arrestado, confesó que el CJNG lo había reclutado hacía 3 meses para trabajar para ellos y que le pagaban unos 3,000 pesos a la semana.
Durante su confesión, el rapero detalló que al día siguiente de que se reportara la desaparición, recibió una llamada de Gerardo González, alias El Cochi. Como a las 3 de la mañana estaba en mi casa dormido cuando recibí una llamada. Habían trabajado e iba a pozolear. Esta última palabra se refiere a la actividad de derretir en sustancias químicas los cuerpos de sus víctimas. Más adelante veremos cómo ese concepto tiene origen oscuro y traumático para todo México. QVA procedió también a describir su arribo al lugar y el estado en que se encontraban los estudiantes fallecidos. Golpeados, maniatados y con marcas en el cuello que sugieren estrangulamiento. Una vez completada la grotesca faena, el rapero volvió a su casa bien entrada la madrugada. Antes recibió la advertencia del Cochi de no acercarse a la región porque habían cometido un error. Al día siguiente, la noticia de la desaparición de los jóvenes estaba en todos los noticieros del país. Durante la investigación se confirmó de inmediato que los 3 muchachos no tenían ninguna relación con los narcotraficantes de la región y que su único error fue montar el rodaje en una propiedad que había sido ocupada de manera ilegal por el grupo criminal. Según se pudo constatar, la finca en cuestión pertenece a la tía de uno de los estudiantes, la cual habría prestado el lugar para la filmación del proyecto universitario. La desaparición y subsecuente muerte de los jóvenes estudiantes de Jalisco desató numerosas manifestaciones populares en México. Alrededor de 12,000 personas marcharon por las calles de Guadalajara, exigiendo paz y justicia para los muertos por el cártel Jalisco Nueva Generación. No son 3, somos todos, y gobierno farsante, asesino de estudiantes, fueron algunas de las consignas que gritaron los miles de manifestantes, quienes expresaron su rechazo a la versión oficial de la Fiscalía de Jalisco sobre las circunstancias de la muerte de los 3 estudiantes. Se sumaron a los pedidos de justicia importantes directores mexicanos como Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, mediante publicaciones en sus redes sociales. El caso se transformó en el crimen más mediático del año, por lo que el desenlace final fue un golpe total a los familiares y amigos de las víctimas. La absurda guerra contra el narco se está llevando a compañeros y no lo permitiremos más. Ante eso convocamos a esta manifestación exigiendo paz, dijo ante los presentes Jesús Medina, dirigente estudiantil de la Universidad de Guadalajara. Lo más repugnante del caso es que en el lugar del crimen se encontraron en total 18 perfiles genéticos diferentes a los de los estudiantes, por lo que las autoridades sospechan que la casa fue utilizada para disolver a decenas de personas a lo largo de los años. Según los indicios y declaraciones de las personas que participaron en el hecho, en esa casa se encuentran más personas disueltas, explicó la Fiscalía. El asesinato triple de los cineastas trajo oscuros recuerdos de El Pozolero, un sicario narco que se encargaba del vomitivo trabajo de desaparecer los restos de las víctimas. Para ello utilizaba tinas repletas de químicos que disolvieron piel, carne y hueso. En las piletas del Pozolero fueron disueltas más de 300 personas, conformando un auténtico cementerio líquido que se mezclaba con la tierra de Tijuana, su principal zona de operaciones. Si quieres saber más acerca de ese increíble asesino, te invitamos a visitar el video que hicimos al respecto. Dejaremos el link en la descripción. Si bien la magnitud de la casa de torturas del CJNG no se compara a la macabra obra del Pozolero, el triste final de los estudiantes hizo eco en una sociedad acostumbrada a convivir con la violencia narco. Desde 2006, cuando el gobierno de México lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado, han sido asesinadas más de 230,000 personas y se cuentan cerca de 30,000 desaparecidos. Esto de acuerdo a cifras oficiales, aunque es imposible conocer a ciencia cierta la extensión de la brutalidad de los cárteles. México tiene el enorme desafío de enfrentarse a un enemigo interno que no solo tiene armas y elementos poderosos, sino que además carece de todo tipo de escrúpulos para emplear la violencia.
El asesinato por error de los 3 estudiantes de cine es uno de los casos más trágicos y carentes de sentido de los últimos tiempos, más aún con el morboso elemento del ácido que disolvió los restos de los jóvenes. Por el momento, esta guerra sin cuartel no parece tener un desenlace definitivo en el futuro cercano. La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de 3 personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México, y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas, en particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a 3 años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja a tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no, te voy a partir tu madre a toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados. Y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo. Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como El Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales. Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera.
Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo a traer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza. La muerte era solo un peaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan. Y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven, Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector. Estamos al mando del comandante Aquiles y el comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archi Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quintana Roo comenzó con las labores de búsqueda.
4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video. El cuerpo de Archie Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas en la espalda y sus ojos y boca tapados con cinta. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se expresó públicamente para condenar lo sucedido y aseguró que se combatiría enérgicamente la violencia y la pérdida de vidas humanas en el estado. Además, redoblarían los esfuerzos, recursos y la convicción de mantener el combate contra estos grupos armados. A partir de este caso, las autoridades también hicieron públicas algunas acusaciones sobre la relación de los narcos y los gobernantes. Aseguraron que en muchas administraciones no solo hubo favores desde la política, sino alianzas entre políticos y delincuentes para conformar un juego perverso, donde los criminales desestabilizan al gobierno. En la anterior administración, el oficial José Antonio Archie Llama realizaba las labores de chofer de Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Nuestro compañero contaba con 6 propiedades cuya titularidad real eran del exgobernador del estado. El video, que a todas luces fue obligado a grabar previo a su muerte, contiene mensajes que se envían entre grupos delictivos, endosándoles a sus contrincantes la responsabilidad del homicidio. De esa manera, la muerte del inspector Archie Llama motivó un trabajo a fondo de las autoridades que llevó al arresto de uno de los más grandes aliados de El Mencho. Se trata de un sujeto que era conocido como El Chicken, presunto asesor de Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, y segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Finalmente, el cuerpo de José Antonio Archie Llama fue incinerado y después velado por sus familiares. Una gran concurrencia de las fuerzas policiales que prometieron hacer frente al crimen organizado. De todas maneras, a pesar de los esfuerzos del gobierno y el ejército mexicano, la lucha contra el narco parece estar muy lejos de terminar. Y desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación continúa teniendo consecuencias. Así llegamos a nuestro tercer y último caso de hoy. Durante los primeros días de diciembre de 2021, el municipio de Celaya se convirtió en uno de los puntos más calientes de Guanajuato. Las ejecuciones se hacen protagonistas y las autoridades apuntan a la guerra entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Fusilamientos en las calles y masacres en algunas viviendas son las postales con las que se encuentran los operativos policiales, pero uno de los casos es especial y está marcado por la venganza. La madrugada del 1 de diciembre, la localidad de San Miguel Octopán, en Celaya, fue testigo de un nuevo ajuste de cuentas por supuestas amenazas contra el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes. Un comando armado irrumpió en un domicilio de la calle privada Margarita, en busca del sujeto que se había animado a desafiar al temido narco. Se trataba de Víctor Manuel Elizondo Martínez, a quienes los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación acusaron de ser el responsable del mensaje donde un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto decían que el día que le rompan su puta madre a ese güey del Mencho, se acabó el puto cartel Nueva Generación. A la verga putos, porque cargan puro pinche chaquetero, puro perro corriente. Esas palabras fueron la sentencia de muerte para quien fue identificado como presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima. El ataque en represalia comenzó con un grupo de narcos armados y equipados con chalecos que llevaban la insignia de 4 letras del cártel. Estos entraron al domicilio de la víctima luego de detonar la puerta, y en pocos segundos ya se los podía ver arrastrando a un hombre semidesnudo que rogaba por su vida. En el siguiente archivo se pueden ver los últimos segundos de Elizondo Martínez, quien se atrevió a amenazar a El Mencho. ¡Compa, están equivocados! ¡Compa, no! ¡No, primo! Este es un hijo de su puta madre que hizo el video ofendiendo a mi papá Mencho, la vez. ¡No, compa!
Arrástrate, perro. Se escucha por parte de los sicarios mientras uno de ellos le comunica que se ha ganado su destino por haber ofendido a su papá Mencho. Elizondo Martínez se muestra desesperado y grita: no, compa, están equivocados, yo no fui. El ida y vuelta entre los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y el hombre en el piso dura apenas unos segundos. Y a pesar de jurar que no tiene nada que ver con las amenazas, el sonido de disparos no se hace esperar. Esto es por ofender a mi papá Mencho, hijo. El sujeto es acribillado en el lugar y el mensaje vuelve a ser claro. La persona tan valiente o tan tonta como para atreverse a insultar a El Mencho o su cártel Jalisco Nueva Generación deberá hacer frente a las consecuencias. Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.